Ahora sí inició la grabación. Después, como falta una parte de la grabación, cuando terminemos esta grabación vuelvo al terminar y vosotros si queréis os podéis desconectar. Vuelvo a explicar esto como resumen final de que hicimos ahora al principio, ¿vale? Para que podáis entender la relación entre formalismo crítico, camino intermedio, giro copernicano y los a priori del conocimiento, que es lo que se va a estudiar en la crítica de la razón pura. Hubo un error técnico y yo no puse a grabar desde el principio. Ahora sí estamos grabando, ¿vale? Había puesto la emisión, pero no la grabación. Entonces, ahora sí ya estamos. Bien. Y tenéis que perdonar, como sabéis que soy novata en esto, ¿de acuerdo? Habíamos hablado ayer de Kant como ilustrado y habíamos empezado a explicar esto que es muy denso, ¿vale? Pero ahora ya va a empezar de a poquito, vamos a empezar a ir más rápido, muy de a poquito, vamos a empezar a ir más rápido con todo esto. Les decía entonces que el sistema kantiano es una alternativa al racionalismo y al empirismo, ¿vale? Que es un idealismo formal, que es un idealismo crítico y que va a estudiar no los objetos de conocimiento, por eso hace el giro copernicano, sino las condiciones y límites del conocimiento humano. En realidad, esto es una precisión para nosotros, los de filosofía. En realidad, él estudia las condiciones y límites de todo ser racional. Pero para nosotros nos vale bien, para su nivel, que es un nivel de iniciación, ¿vale? Y con muchos autores alcanza precisamente con decir esto, condiciones y límites del conocimiento humano. Pasamos a la segunda diapositiva, ¿vale? Y os acordáis que yo os decía que Hume, ¿vale? Lo iba a despertar del sueño dogmático a Kant. Ahora tengo que pasar a pantalla completa precisamente porque tengo los memes y al tener los memes no puedo leer lo que tengo detrás. Por lo tanto, mientras dure esta diapositiva no voy a poder leer vuestros comentarios. Cuando termine la diapositiva vuelvo a pantalla normal, ¿vale? Y veo los comentarios que me hagáis y lo voy contestando, ¿ok? Esperad que paso a pantalla, vale. Bueno, ya sabéis que siempre me sale eso ahí, que es para capturar pantalla, pero no me vale. Vale, vamos a empezar entonces. Les decía ayer que les había mostrado esto, que Kant, a pesar de ser un racionalista y haber sido creado intelectualmente en un ambiente de un racionalismo dogmático, ¿vale? Que era lo que había en Königsberg en ese momento, en la universidad donde él estudiaba y de la ciudad de donde nunca salió, leyó a otros autores, entre ellos a Hume, que era un empirista, el empirista más extremo, ¿vale? Y Hume, con su análisis, lo despertó del sueño dogmático, ¿vale? Del racionalismo en el que Kant se había formado. Y le mostró los peligros del escepticismo que él sostenía. Le mostró los peligros. Eso no quiere decir que que Kant se volviera un escéptico, sino simplemente que lo despertó del sueño dogmático. Este sueño dogmático que yo ayer les mostraba, esta princesa, este sueño apacible, ¿vale? Y Hume viene y la va a despertar. Bueno, parece más realista este otro meme donde realmente el sueño de Kant fue el despertar de Kant fue un sueño, perdón, el despertar de Kant fue un despertar no muy apacible porque lo sacó de un sueño muy, muy tranquilo y fue una especie de cornetazo y Hume estaba ahí realmente muy, muy armado.
¿vale? Con todos esos análisis que hizo de cómo se asociaban las ideas en nuestra mente, cómo en realidad nosotros conocíamos únicamente lo que estaba sucediendo en nuestra mente, conocíamos realmente, presten atención a las palabras, a lo que sucedía en nuestra mente y no lo que sucedía afuera, no lo que sucedía, por ejemplo, mientras yo estoy haciendo esto, sino las percepciones que estás teniendo de lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, la solución a esto es precisamente el ponerse a estudiar los límites y posibilidades del conocimiento. O sea, no es ni decir el conocimiento tiene todas las posibilidades a través de la razón, que sería la solución racionalista, que es dogmática porque no se pone a mirar realmente si hay límites, ni hacer análisis, ni nada, ni tampoco caer en el escepticismo humeano, ¿no? Ahí lo que vamos a tener es una síntesis entre lo que nos aporta el racionalismo. Kant rescata cosas que les parecen adecuadas, ¿no?, del racionalismo, y también rescata cosas que le parecen adecuadas del empirismo. Por eso se dice que él toma un camino intermedio entre lo que sería una y otra posición, y de ahí surge su propia filosofía, que ya os avisaba que no es que tome una cosita de un lado y tome una cosita de otro, sino que es algo totalmente innovador, es una posición totalmente innovadora, que es el idealismo trascendental, y que nosotros vamos a ver reflejada en la crítica de la razón pura, de ahí que se llaman crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio, que es, digamos, una de las facultades de la razón, el hacer juicios. Bueno, el idealismo trascendental, como tenéis ahí, se enfrenta a lo que sería un idealismo de tipo material, un idealismo de tipo empírico o psicológico. Porque nosotros tenemos, por un lado, un idealismo problemático y por otro lado, un idealismo dogmático que se está dando en el momento. Un idealismo problemático, aunque realmente se llama racionalismo, ¿vale? Pero lo podemos ver bajo la terminología de idealismo. No os preocupéis mucho por esto, es simplemente para que veáis que os puede surgir este problema en uno de los textos, ¿vale? Un idealismo problemático sería, por ejemplo, el de Descartes. Kant lo que va a contestar ante esto, es lo que tenéis en los apuntes, dice que la experiencia, la realidad, ¿no?, de que la experiencia externa del mundo existe, o sea, es verdadera, bueno, es algo razonable y que por lo tanto no cabe problematizarla. Hacer lo que hizo Descartes, por ejemplo, problematizar la existencia de nuestro cuerpo, quedarse con esa primera verdad de que yo solo soy una cosa que pienso y solo a partir de ahí demostrar, porque es absolutamente problemática la existencia de mi cuerpo, la existencia de este ratón, ¿vale?, la existencia de Hipatia, ¿sí? Eso no es razonable, ¿vale? No cabe problematizarla, y menos de esa manera tan radical como la hizo Descartes. Después tenemos un idealismo además que va más allá y al que, digamos, Kant estaba acostumbrado por esa forma que hubo en su momento en Königsberg de enseñar, que es el idealismo dogmático, que está representado por un señor que se llama Berkeley, que nosotros no vamos a ver, ¿vale? Y frente a ese idealismo ya, digamos, total, dice Kant lo que va a hacer es distinguir, ya vamos a ver lo que es esto, señalarlo ahí diciendo que lo vamos a explicar la palabra fenómeno que está entre si yo no recuerdo mal, porque metí mucha información, y si no lo voy a comprobar y lo voy a meter en el listado de conceptos de las flashcards. Hay que distinguir entre lo que es fenómeno, esto es una palabra técnica kantiana, ¿vale?, que es una realidad objetiva, y la apariencia o la mera ilusión, ¿vale? Tenemos que distinguir entre una cosa y otra. Él se enfrenta a Berkeley y su idealismo, digamos, ya súper pasado, ¿no? Diciendo, no, a ver, una cosa es lo que se nos presenta,
y otra cosa es la ilusión. Una cosa es que nosotros tengamos ahora el fenómeno hipatia y otra cosa es que estemos alucinando. Y no estamos alucinando, estamos viendo hipatia, ¿vale? Estamos viendo a la ovejita y yo no estoy alucinando. No es lo mismo que le estaba sucediendo a una persona. Pensad por favor, que tiene, yo que sé, la desgracia de tener un brote psicótico y está teniendo una alucinación. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Esto va a adquirir sentido para vosotros después. Todo esto, si os fijáis aquí abajo, ¿vale? Va a quedar reflejado en el texto 2 que vamos a analizar. Y hay que usarlo para comentarlo. Cuando se os toca el comentario del punto 1, ¿vale? De la pregunta número 1, va a haber que utilizar este problema del idealismo problemático, el idealismo dogmático, el tema del camino intermedio, etc. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué es el idealismo entonces trascendental? Fijaros cómo volvemos constantemente a esto, ¿no? Más que nada volvemos a esto y yo quiero insistir un poco porque a mí me costó muchísimo centrarme en este problema. A veces entendía fragmentos de lo que estaba estudiando, pero de ese tocho que os mostré ayer, y entendía de pronto ese cachito, ese pedacito, y no era capaz de ubicarlo en todo el puzzle, ¿no? Y eso es malo. Es malo porque nos hace perder la perspectiva. Entonces, tened paciencia conmigo, tened paciencia con Kant, porque a veces vamos a volver una y otra vez al tema de ¿y esto cómo encaja en ese idealismo trascendental? No importa, volvemos una y otra vez si os perdéis. Yo vuelvo al otro día, os hago de nuevo una cosa en el Word, no pasa nada, ¿vale? Vale. Os decía en el Word que os puse hace un momento, ¿vale? Y que no sale en la grabación, pero va a salir al final y lo vais a tener en el aula virtual, que el idealismo trascendental kantiano solo señala, que solo se puede conocer si se tienen unas condiciones previas a la experiencia. Un modo de conocer los objetos. Y estas condiciones previas a la experiencia, que se dan antes de la experiencia y que son una manera de conocer los objetos, es lo que nosotros ponemos, lo que los sujetos ponemos. Esas condiciones previas es lo que nos hace posible percibir. En clase siempre pongo ejemplos de este tipo. Obviamente aquí en un directo no voy a decir todas las tontadas que digo en clase, ¿no? Porque queda al público. Pero fijaros, si nosotros pensamos en correr, vamos a correr o vamos a caminar, ¿no? ¿Cuál es una condición previa para que podamos correr? Pues, por ejemplo, una de las condiciones previas para que podamos correr por nosotros mismos, no estamos hablando de hipótesis con muchos detalles, ¿no? Es tener piernas. Sin esa condición previa no podemos correr. En nuestro caso en España, ¿cuál es la condición previa para poder tener un carnet de conducir? Tener 18 años. ¿Que tú tengas 18 años significa que tengas un carnet de conducir? No. ¿Vale? Lo que estamos diciendo es que si no se da la condición previa, no se da lo siguiente. Kant, entonces, decíamos que iba a buscar los a prioris de la experiencia. Él entiende que el conocimiento se va a dar en la experiencia, el conocimiento del mundo, obviamente. Estamos hablando de eso, ¿no? Aquello que en Hume veíamos como cuestiones de hecho. Y lo que veíamos aquí, ¿no? Diciéndole a Descartes, fijaros, perdonad que no encontraba el ratón, diciendo a Descartes, por favor, no hace falta que
problematices todo el mundo exterior. A ver, tampoco hace falta tanto. Sí que podemos, fijaros, y aquí con la crítica al idealismo dogmático de Berkeley, sí que podemos tener una realidad objetiva. Lo que pasa es que tienen que darse las condiciones previas para que se dé esa realidad objetiva. Y eso es lo que él cree que tiene que estudiar, y lo va a estudiar pues analizando los límites y los a prioris, lo que está antes de, por eso son condiciones previas, o también se llaman, a mí me gusta más, condiciones de posibilidad de la experiencia. O sea que si no se dan esas condiciones de posibilidad, no se da la experiencia. Esas condiciones de posibilidad son un modo de conocer los objetos. Vosotros imaginaros lo siguiente. Imaginaros que lo único, el mundo solo es la única propiedad que tiene. El mundo, la única propiedad que tiene es ser visible, nada más. No se puede tocar, no produce ruido, no tiene olor, etc. No, solo es visible. Si nosotros no tenemos la facultad de la visión, aunque el mundo exista, nosotros no cumplimos las condiciones previas, no tenemos nada que nos permita conocer. De lo que yo estoy hablando ahora son condiciones empíricas, condiciones de los sentidos. Él no va a estudiar esto, no va a estudiar las condiciones de los sentidos. Eso le correspondería, yo que sé, a los fisiólogos, a los médicos, a los biólogos. Él va a estudiar las condiciones a priori de la razón, ¿de acuerdo? Del conocimiento racional, ¿vale? Por eso es tan difícil a veces dar ejemplos, porque los ejemplos no son buenos, porque son muy concretos, pero solo para que os hagáis una idea. Si el mundo solo fuera audible, imaginaros, no tuviera luz, no hubiera manera de verlo, no hubiera manera de tocarlo, si nosotros no tuviéramos un aparato que nos permitiese oír, como es por ejemplo el oído, u otros seres tienen otras maneras de oír, ¿no? No podríamos conocer el mundo. Por lo tanto, el giro copernicano del que hablábamos, de que no hay que fijarse tanto en el objeto, sino en el sujeto, en las condiciones del sujeto, es acertado, porque no importa tanto cómo sean los objetos, sino si yo puedo conocerlos, ¿vale? En ese sentido, el conocimiento trascendental, acuérdense de esto, por favor, trascendental, no es lo mismo trascendental, anótenlo, es diferente trascendental que trascendente, no pueden equivocarse en esto. Trascendental es diferente, completamente diferente, yo diría que contrario, pero déjenlo en diferente a trascendente. El conocimiento trascendental es aquel que se ocupa de nuestro modo de conocer los objetos. Aquí tenéis, yo haría una flechita, ya sabéis, aquí no puedo. Es aquel que se ocupa de nuestro modo de conocer los objetos. Por lo tanto, el conocimiento trascendental es aquel que habla de las condiciones previas a la experiencia, las condiciones de posibilidad de tener experiencias para conocer el mundo externo, ¿de acuerdo? Entonces, o la realidad, porque él también va a hablar de mundo interno, ¿no? La realidad, acordaros. Cuando hablábamos de mundo interno decíamos, ¿cómo sabemos que tenemos hambre? Lo de el cuerpo es lo mismo, ¿no? La extensión de Descartes. El conocimiento trascendental, os decía, es completamente diferente al conocimiento trascendente. Yo, ya sabéis que soy muy primitiva y yo ya le pondría aquí una flecha. Ojo, cuidado. Diferente al conocimiento trascendente y le pondría para aquí, plaf, otra flecha. Es diferente del conocimiento trascendente, porque el conocimiento trascendente es ilusorio. Ilusorio, ¿vale? O sea, lo contrario a fenómeno.
Ya veremos qué es fenómeno, no os preocupéis, que es un conocimiento objetivo, es un conocimiento de la realidad y es un conocimiento objetivo. El conocimiento trascendente es ilusorio, no es científico, es un conocimiento que intenta ir más allá de la experiencia, ¿vale? Entonces, solo conociendo cuáles son las condiciones previas a la experiencia, y la experiencia la conocemos en el fenómeno, ya vamos a ver cuál es el fenómeno y cuáles son sus condiciones de posibilidad. El conocimiento trascendente es una pretensión ilegítima, ¿vale? Y es una pretensión ilegítima porque nuestro modo de conocer, ¿vale?, nos permite conocer unos determinados objetos y otros no. Y cuando nosotros pretendemos conocer unos objetos que van más allá de las condiciones previas, os voy a hacer un spoiler: Dios. ¿Vale? Dios no lo podemos conocer porque nuestras condiciones de posibilidad no nos pueden dar el fenómeno Dios. ¿Vale? No nos pueden dar una realidad objetiva de el ser Dios, aquello que era la realidad, la sustancia infinita de Descartes. Esto va a ser, el conocimiento trascendente va a ser una pretensión absolutamente ilegítima, ¿vale? Problema entonces que se plantea Kant viendo todo esto. Kant, a ver, era un genio y estaba teniendo varios problemas en paralelo porque él sabía que estas cosas iban en paralelo. Fijaros, ya hablamos cómo era formalismo crítico, camino intermedio, giro copernicano, a prioris. Y él ve, ¿os acordáis que os dije que era un gran admirador de la ciencia? Os dije que también conocía cuestiones matemáticas. Os hablé un momentito de la hipótesis, creo que se llama así, la hipótesis Kant-Laplace. Buscarlo, Kant-Laplace se escribe. Él ve que hay un problema en la historia de la filosofía, en la historia de ese intento de encontrar conocimiento veraz, fijo, estable, y que a él le duele profundamente. ¿Por qué la ciencia avanzó conociendo objetos? ¿Qué ciencia? En ese momento, dos clarísimamente. Desde la antigüedad, las matemáticas, pensarlo por favor, desde la antigüedad el teorema de Pitágoras no se ha problematizado, no se ha desmentido. Esto ya lo había visto Descartes. En el discurso del método lo dice, nosotros lo hemos hablado. ¿Por qué Descartes se fundamentó en las matemáticas para buscar su método? Porque vio que ahí no había problemas, lo que era, y no estaba problematizado. Esa ciencia tenía sus bases puestas y avanzaba. Kant en su época tuvo la suerte de ver cómo la física avanzaba y vio el salto inmenso que dio con Newton, ¿vale? Él además pensaba que después de Newton realmente lo que se iba a hacer era seguir avanzando en la línea de la física de Newton, ¿no? Si viera que realmente después en otros niveles, como es en el nivel macrocosmos o en el nivel microcosmos, la física de Newton no funcionaría, se llevaría un palo o se alegraría, no sé, de que siguieran avanzando las cosas, ¿no? Entonces, volviendo, problema. ¿Por qué la ciencia avanzó conociendo objetos y la metafísica no? ¿Por qué la metafísica es, desde que empezamos con Platón, un campo de batalla? Que si las ideas en el otro mundo, que viene Aristóteles y dice que no, que las ideas que son las formas morfé no están en las cosas. Después viene todo el tema de la filosofía medieval que toman o partido por el Platón, neoplatonismo o por Aristóteles, el aristotelismo, etc. Después viene
el humanismo, el renacimiento, y viene y señala, no dejemos esto a un lado, centrémonos, volvamos, ¿no?, a aquella idea de retomar la importancia por el ser humano. Entonces, en medio de todo esto irrumpe la ciencia, que yo no os lo comenté, pero tiene un importante componente platónico por la valoración que se le da a las matemáticas, ¿vale? Y luego un importante componente empirista que no es una recuperación del aristotelismo, sino que es realmente una utilización de lo que los empiristas averiguan y lo que a final de la Edad Media se vino a descubrir a través de ciertas posiciones como las de Bacon, como ciertas propuestas de Ockham, etcétera, que nosotros no vimos. Entonces, ¿por qué la ciencia avanza y la metafísica no? ¿Y por qué esa pelea todavía en su época, ¿no? Que si los distintos tipos de metafísica de los propios racionalistas, que si Descartes, que si Spinoza, que si Leibniz, Descartes hablando de tres sustancias, Leibniz hablando de infinitas, Spinoza hablando de una, etcétera, dentro del propio racionalismo. Los empiristas diciendo que no, que de metafísica nada. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué este problema? Entonces, él, a partir de ahí, lo que hace es no tratar metafísico a metafísico, o sea, él se da cuenta de que no tiene sentido irse hasta Kant, irse hasta Aristóteles, pasar por todo medieval, Dios, qué hartazgo, tratar a cada uno de los que están en su momento, etc. Sino que lo que va a hacer es tomar digamos, el problema de la metafísica en su conjunto, ¿no?, con esa pretensión de conocimiento de los objetos de la metafísica, y los va a reducir, ¿vale?, a tres. Él cree que la metafísica pretende conocer el alma, la psique, aquel yo de Descartes, esa res, fijaros, sería aquí, perdonad que no encuentro el ratón, esa res cogitans, esa res extensa, ahora os voy a explicar esto, esa res extensa y esa res infinita o divina que es Dios. Entonces él va a preguntarse sobre los objetos, precisamente metafísica, lo que va más allá de lo físico, sobre los objetos que van más allá de la experiencia del mundo físico. Y él va a terminar considerando, spoiler de nuevo, que realmente cuando la razón intenta preguntarse sobre el alma, la res cogitans, la res extensa y la res divina, lo que sucede es que tenemos conocimiento trascendente, ilusorio, no científico. Lo que tenemos es que la razón produce ilusiones, ¿vale? Esto lo vamos a ver en el texto de la BAU número 2. En cuanto a esto de mundo libertad, yo os sugiero que anotéis una cosa porque nos va a interesar. Os doy tiempo para que cojáis boli y ahora voy a salir de la diapositiva para que respiréis y me podáis preguntar. Lo de mundo, libertad, lo de libertad adentro de mundo lo vamos a necesitar para el problema de la moral kantiana. Por eso pongo mundo y en concreto libertad. ¿Vale? Eso quiere decir, si hay algo en el mundo que no funcione mecánicamente. Si recordáis,
cuando vimos la res extensa en Descartes y era la concepción que había en ese momento y es la concepción que sigue habiendo ahora. En la materia, por lo menos al nivel que nosotros vemos, al nivel newtoniano, ¿vale? No a nivel micro, a nivel partículas o a nivel macro, ¿vale? A nivel de grandísimas distancias, donde se aplica ya la física de Einstein, ¿vale? O el modelo de Einstein. Las cosas suceden mecánicamente, ¿lo recordáis? A ver, ¿recordáis aquella vez que tiré la tiza contra la ventana y salió disparada con un determinado ángulo? ¿Cómo aplicamos para hacer todo eso? La velocidad con la que sale la tiza, bueno, todas estas cosas, cómo cae. Si yo ahora hago caer esto, no lo va a coger todo, pero si yo lo hago caer desplazándolo de una determinada manera, ¿cómo va a tener una curva, ¿no? Una elipse, si lo hago caer, cómo va cogiendo determinada velocidad, etcétera? Si lo impulso, si no lo impulso, cómo cae, igual que una pluma en el vacío, etcétera. Todo es mecánico. Si todo es mecánico en el mundo, ¿nosotros somos libres? Este es un problema a tratar en psicología. Les recuerdo a la gente de psicología que estudiando la psicología del aprendizaje, en el prólogo, el equipo docente consideraba que nosotros no somos seres libres, sino que a cada estímulo que sucede, nosotros respondemos. Por lo tanto, nuestra conducta se rige, aunque sea muy complicado todo el proceso, se rige simplemente por un esquema: estímulo, respuesta. No hay lugar entonces para la libertad. Kant obviamente va a mirar este problema en el ámbito de la moral, que es el punto 2 que tenemos que ver. Porque si no somos libres, realmente puede haber moralidad. Entonces, solo dejad anotado eso de la libertad para saber que lo vamos a tratar en la moralidad y ver, cuando lo veamos en la moralidad, cuando lo veamos en la ética, si tenéis que volver atrás para ver de dónde surge este problema. Salgo entonces de esta pantalla y me preguntáis, ¿vale? Voy a salir un poquito de la pantalla porque voy a beber agua. Sabéis que no me gusta beber delante de vosotros. Alba, te contesto. El escepticismo de Hume, contesto primero a Alba, ¿vale? Que es la primera que tengo. El escepticismo de Hume es derivado de su empirismo, ¿vale? ¿Por qué es derivado de su empirismo? A él no le queda más remedio que derivarlo de su empirismo. Porque el escepticismo va a consistir en que, como les decía ayer, él en realidad no puede afirmar que conocemos el mundo exterior. Nosotros lo que conocemos son las ideas y las asociaciones de ideas que tenemos en nuestra mente. En eso consiste el escepticismo. A ver, ¿lo entendiste, Alba? Vamos a resolver cosa a cosa, si no nos vamos a liar. Alba, ¿lo entendiste? O el resto de la gente también, por supuesto. ¿O hay algún problema más con el tema del escepticismo y por qué Hume termina siendo un escéptico
debido a su empirismo radical. Alba dice que sí. Espero un poquito más a ver si alguien tiene algún problema. Acabo de ver que Lucía dice que es como no poder llegar a conocer nada. O escepticismo. Realmente sí é coñecer. A palabra é coñecer. Coñecer con exactitude. Vale? Non con probabilidade. Non, coñecer. Ok, vale. Ahora voy a ver, Iván dice, o idealismo trascendental primeiro di que só se pode coñecer se a persoa ten unhas condicións previas á experiencia, pero despois pretende ir máis alá dos seus límites. Non entendo. No. Bien, Iván. Vamos a ver, el idealismo trascendental kantiano lo que pretende es precisamente conocer cuáles son las condiciones previas de la experiencia, precisamente para ver cuáles son los límites y señalar que una vez pasados esos límites, lo demás es ilusión. Entonces te dice, si tú dices que conoces a Dios, estás pasando los límites, porque de Dios no hay fenómeno. Lucía, perfecto. La metafísica, la pretensión de hacer una metafísica diciendo que es una ciencia, lo acaba de poner Lucía García en el chat. Pretender hacer metafísica como ciencia, por eso la metafísica nunca pudo constituirse en una ciencia. No sabéis lo que estamos avanzando. Muchísimo. Muchísimo. Estamos llegando al final, lo que pasa es que no estamos viendo cuál es el procedimiento, pero os va a ser mucho más fácil. Entender que la metafísica no puede ser una ciencia, no puede constituir una ciencia, no puede constituirse como una ciencia, ¿vale? Es precisamente entender que en metafísica no pueden haber fenómenos, solo ilusiones. Ilusiones de conocimiento, quiero decir. A ver, ¿ok? ¿Estáis procesando? Voy a sacar a pasear. Vale. Ok. ¿Sigo un poquito? ¿Vale? Bueno, como ven, tengo que poneros pantalla completa para poder ver este fragmento del texto 2 de las abajo. Vais a poder leer ya a Kant. Quiero que siempre os fijéis cuando os dan un texto de Kant en todo el título que os dan, que es esto, porque os va a dar muchísimas pistas. Como ven, no es ni de la crítica de la razón pura, ni de la crítica de la razón práctica, sino que es, ya sabéis, está en cursiva el nombre del libro, ¿veis?
y es prolegómenos, o sea, lo que está antes, ¿no?, a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. O sea, ya sabéis que esto no va a poder ser. Entonces, fijar cómo se llama. Cuestión general de los prolegómenos, ¿no? Kant nos va presentando, va poniendo los títulos y va siendo muy ordenadito para que entendamos bien cada una de las cosas. Entonces dice, cuestión general de los prolegómenos. ¿Es posible en general la metafísica? Vosotros ya sabéis lo que va a contestar. Conclusión de la determinación de los límites de la razón pura. Vosotros lo que no sabéis en este momento es esto. ¿Qué significa pura? ¿Vale? De momento, si podemos, vamos a evitarlo. ¿De acuerdo? Aquí está ya subrayado. Lo más importante, subrayado quiero decir, señalado, perdón, con colores y con negrita y todo lo demás, y siendo más grande, etcétera, lo más importante del texto. Voy a pasarlo al castellano, ¿vale? Porque me gusta más. Bueno, lo leo en gallego, no importa. Así pues, asemade, enfastiados, asqueados, cansados, eso es lo que quiere decir, ¿no? Del dogmatismo, ya veis que hago lo que quiero, del dogmatismo que nada nos enseña y además del escepticismo que nada nos promete, o sea, el dogmatismo no nos enseña nada. Estamos cansados, hemos llegado a un punto donde estamos cansados del dogmatismo que no nos enseña nada, del escepticismo que no nos promete nada, ¿vale? Porque no nos promete conocimiento. Ni siquiera el escepticismo nos promete el retiro en una lícita ignorancia, ¿no? Porque es que tampoco nos dice ignoramos absolutamente todo, porque no, realmente lo que tenemos en la mente, eso sí que lo podemos conocer. Requeridos por la importancia, o sea, exigidos, ¿no? A nivel de conocimiento, por la importancia del necesario conocimiento, ¿no? Necesitamos conocer, y desconfiados por nuestra larga experiencia sobre todos aquellos conocimientos que nosotros creemos, ¿no?, o pensamos que poseemos, como por ejemplo, un ejemplo simple, que estoy viendo azul el cielo, que la punta del pino o el abeto, yo qué sé, lo que veo desde aquí es verde y tiene tantas ramas y voy y las cuento, etcétera, ¿no? Que tengo aquí delante un ratón, que tengo una pantalla delante, etcétera. Estoy hablando de lo que tengo en este momento, pero otras cosas cualquiera, podéis pensar todo lo que conocemos. O de aquellos que se nos ofrece bajo el título de la razón pura. Acordaros, nos falta en este momento saber lo que es pura. Pura en realidad es no contaminada por nada que venga de la experiencia, pero eso os lo tengo que explicar. Lo único que nos queda, ¿vale? Ya que no podemos acudir al dogmatismo, no podemos acudir al escepticismo y sin embargo necesitamos saber. Lo único que nos queda, dice Kant, es una pregunta crítica, ¿vale? Y según lo que esa pregunta crítica nos responda, podremos en el futuro disponer nuestro proceder. ¿Es posible en general la metafísica? Mirad, importante es esto. ¿Es posible en general la metafísica? Él no se preocupa de si es posible la metafísica cartesiana. ¿Es posible la metafísica de Leibniz? ¿Es posible la metafísica de Platón? No. Ya os lo dije, él se pregunta por la posibilidad, las condiciones de posibilidad de la metafísica en general como ciencia. Esta pregunta, no obstante, no ha de ser respondida con objeciones escépticas del tipo las que hizo Hume frente a la metafísica existente. Por ejemplo, Hume u otros
decían, no, la metafísica cartesiana no vale porque o la metafísica de Leibniz no sirve porque mira cómo se equivocó aquí, mira cómo se equivocó allá. Y dice Kant, pues de momento nosotros no damos por buena ninguna, ¿vale? Sino a partir del concepto puramente problemático de una tal posible ciencia. O sea, no está diciendo que sea una ciencia, sino que realmente estamos averiguando si puede ser una ciencia. Y realmente es un concepto problemático, ¿no? Crítica de la razón, que acordaros que es como se va a llamar su primera obra y además es una de las más importantes, quizás la más importante porque es la que sienta la base, ¿vale? Crítica de la razón designa aquí el verdadero camino intermedio. Fijaros como Kant mismo habla de su camino, ¿no? De que él toma entre el dogmatismo que Hume combatió y el escepticismo que él, por contra, quiso introducir. Un camino intermedio que no recomienda, tal como hacen otros caminos intermedios que pueden haberse sugerido en su momento, porque este problema era un problema que le preocupaba a todo el mundo. La gente se veía que o eras empirista o eras racionalista y claro, no parecía que la solución estuviera en ninguno de los dos lados, ¿no? Determinarse, tal como hacen otros caminos intermedios, determinarse de una misma manera, digamos, mecánica, ¿no? Algo de uno, algo de otro, lo que yo les comentaba, él no hace eso. Que a nadie abre los ojos el hacer un poquito de, coger un poquito de aquí, otro poquito de allí, lo juntamos y voilà, magia. Sino un camino, mirar lo importante, que se pueda determinar exactamente según principios, o sea, desde la propia base nosotros establecemos principios, un camino intermedio que establecemos según principios. ¿Vale? Principio aquí no quiere decir el inicio, el número 1 y luego viene el 2 y luego viene el 3, sino los principios fundantes, fundamentales, sobre los cuales se va a levantar todo lo demás. ¿Ok? Salgo, ¿vale? Y me preguntan, bueno, a ver, que no les puse este. Ay, caramba, que no les puse esto. Aquí que no les puse una chapa. ¿Eres tú el príncipe azul que yo soñé y me despertó del sueño dogmático? Veis que hay muchos chistes, ¿no? Con lo de David y con lo de Kant, ¿vale? ¿Veis? Entonces que el problema es porque la ciencia avanza y la metafísica no. Bueno, como cuando comencé la transmisión no puse a grabar este esquema, voy a explicarlo ahora al final. Queda como un resumen, así queda puesto como una especie de, digamos, de recordatorio de lo que dimos ayer en la clase ya hacia el final y como una entrada a lo que es el formalismo crítico trascendental kantiano. El formalismo crítico o trascendental kantiano es el camino intermedio entre el racionalismo de Descartes, por ejemplo, ¿no? Aunque ya sabéis que hay más racionalistas, que realmente termina en un dogmatismo, ¿vale? Como acabamos de ver además en el texto, en el propio texto de Kant, y el empirismo de Hume, como acabamos de ver también en el texto, que deriva en un escepticismo, ¿vale? Este camino intermedio que supone el formalismo crítico trascendental kantiano, que es en eso en lo que consiste su filosofía y así debéis clasificarla, es lo mismo que el giro copernicano, ¿vale? O sea,
transitar ese camino intermedio es hacer el giro copernicano. Kant llama a su filosofía, dice que él hace un giro copernicano, llama a su filosofía un giro copernicano, o dice que hace un giro copernicano. ¿Qué quiere decir lo del giro copernicano? Lo que decía ayer, que si las anteriores filosofías lo que hacían era centrarse en el objeto, ¿vale? Para estudiarlo, ahora Kant dice que hay que centrarse en el sujeto. Si antes toda la teoría del conocimiento giraba en torno al objeto, se estudiaba el objeto de conocimiento, se intentaba saber cuáles eran sus características, etc., ahora lo que se va a hacer es estudiar el sujeto de conocimiento. ¿Qué significa todo esto? Todo esto es igual a encontrar los a prioris del conocimiento. En nuestro contexto, en el contexto del formalismo crítico trascendental kantiano, encontrar los a prioris del conocimiento es encontrar lo que hay antes del conocimiento y que va a ser lo que permite conocer. Sin eso que hay antes del conocimiento, no vamos a poder conocer, ¿vale? Como ya vimos. Lo que hay antes del conocimiento, pero no en el sentido de los racionalistas, porque ellos decían que había ideas con contenidos, que eran las ideas innatas, como por ejemplo la idea de perfección, contra los empiristas o versus los empiristas. Él aprendió esto con David Hume, que lo despertó del sueño dogmático, ¿no? ¿Qué decía Hume? Que no hay nada en la mente, o sea, no hay ideas innatas, no hay ningún tipo de contenido antes de la experiencia. ¿Dónde va a aprender, dónde va a investigar todo esto? ¿Dónde nos va a comunicar su investigación Kant en la crítica de la razón pura, que va a contestar a la primera de las preguntas, que es ¿qué puedo conocer? La segunda era ¿qué debo hacer? La tercera, ¿qué me cabe esperar? Y si contestamos a estas tres preguntas, vamos a saber qué es el hombre. Este documento os lo voy a dejar en el aula virtual, ¿vale? Con el nombre que tenéis aquí arriba, esquema formalismo, giro copernicano, a prioris, ¿vale? Y es un documento de Word que va a estar en formato PDF. Bueno, pues nada, saludos